Noticias Paralelas. Un podcast de la agencia EFE. Muchos padres hace años recurrían a figuras como las del sacamantecas o el hombre del saco para asustar a los niños y hacer que se portaran bien. Lo que a lo mejor no sabes es que algunos de esos personajes tienen como base crímenes reales. Sí, como el de Gádor en Almería a principios del siglo pasado, en el que el pequeño Bernardo de 7 años perdió la vida ante la creencia de que la sangre era fuente de vida. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso y Esmeralda Antona. Historia truculenta, sí, la que te traemos hoy y que ha rescatado el presidente de la Audiencia de Almería, el magistrado Luis Miguel Columna, de la sentencia del caso que hizo esta instancia judicial y luego el Supremo. Fue a principios del siglo pasado. Se decía en aquella época que la sangre era fuente de salud y un señor que padecía tuberculosis, como no curaba de las mismas, pues se puso en manos de unos curanderos con el fin y por consejo de estos de beber la sangre de un menor de edad porque con ella podía curarse y después, posteriormente, frotarse en el pecho con las mantecas del menor. Los hechos ocurrieron en junio de 1910, época de esplendor de curanderos, y hasta una se fue Francisco Ortega, alias el Moruno, para intentar curarse. Como Agustina Rodríguez no conseguía mejorarlo, optó por recurrir a otro curandero y barbero del municipio, Francisco Leona, quien le propuso el plan que resultó fatídico para el pobre Bernardo de tan solo 7 años. Un plan que incluía al hijo de la curandera, Julio, que sería el encargado de secuestrar a un menor. Tras un primer intento frustrado debido a los gritos de la niña a la que iban a llevarse, el secuestrador se llevó en un saco a Bernardo. Y entonces, pues una vez secuestrado el menor, lo llevan a un lugar donde ya una determinada persona, que no se dice el nombre, pero que todos entienden que es Leona, pues utilizando pues los medios necesarios, pincha al menor en la zona de la axila, saca la sangre, luego lo llevan a otro sangre que bebe allí en el mismo lugar el moruno y luego lo llevan a otro lugar donde le sacan, entre comillas, las llamadas mantecas para que luego se frote con ellas el moruno y allí fallece el menor. Afortunadamente, todos los criminales fueron pillados y juzgados por ello, y durante el juicio se conoció otro detalle: ¿cuánto le costó el crimen al moruno? Queda probado que hay un acuerdo entre Francisco el llamado el Moruno, que es la persona que está enferma de tuberculosis. Lo que se paga por ello son 3.000 reales que el Moruno entrega a Francisco Leona, se entiende que es a esta persona, y que tiene que repartir entre Agustina y Julio. A Julio se le prometen 10 duros, que son 50 pesetas que no llega nunca a recibir, es decir, 3.000 reales son 750 pesetas de la época. Fueron 12 los miembros del jurado que por aquel entonces debían ser una persona mayor de 30 años, ser padre de familia y darse además otras circunstancias de carácter social. Y no se elegían por sorteo, no, sino que precisaban de la aprobación del párroco y del maestro del lugar del crimen. La condena final es pena de muerte por un delito de asesinato tanto para el moruno como para Agustina y para Julio. El barbero no fue juzgado porque murió antes en prisión. Los dos primeros fueron ejecutados, no así el hijo de la curandera, que por algo le apodaban el tonto. Recibió un indulto parcial del rey Alfonso XIII debido a unos informes médicos y su pena cambia por cadena perpetua. No te pierdas la siguiente historia, suscríbete a este podcast.